Muy buenos días para todos nuestros hermanos. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, como es ya nuestra costumbre de esta reunión dominical, recibimos al hermano José Luis, que Isaac lo va a presentar formalmente, y yo tengo la parte de la meditación. En este momento, el hermano José Luis nos va a traer una conferencia que lleva por título Convertirse en el sendero mismo. Convertirse en el sendero, perdón. No tengo espejuelo. Seguí leyendo en mi mente. Gracias. Tomemos una respiración profunda y desde el centro de nuestros corazones dediquemos este momento y este servicio a toda la humanidad, en un acto de fraternidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Así sea. Adelante, Isaac. Gracias, pues bienvenidos todos, no solo aquí en España, sino en América, México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y también Estados Unidos. Tenemos ahí en California y en Miami. Tenemos esta tarde dominguera, como decimos, al hermano José Luis Mendoza, miembro de la rama Ceres de Cáceres, España. El hermano Mendoza, José Luis, de las que yo me siento orgulloso de ser amigo de él, nos conocemos hace muchos años, desde cuando empecé a visitar en España, vamos a decir, las actividades que se hacían en diferentes ramas y sobre todo en Cáceres estuvimos haciendo una actividad bastante intensa. Coincidimos también ahí en la época que Juan Viñas visitó España y estuvo en Cáceres. El hermano es un trabajador totalmente entregado al ideal teosófico, ha sido presidente de su rama y actualmente lleva a cabo ciertas actividades de apoyo a José, la presidenta actual. Podemos decir que a nivel nacional ha participado en todas las actividades que la sede internacional invita y es muy activo, sobre todo en los eventos, sobre todo cuando eran presenciales. Ahora volveremos y esperemos que la próxima escuela de verano nos volvamos a ver. Para mí es un gran gusto ser el medio para presentar a José Luis con el tema de convertirse en el sendero, un tema que nos apasiona a todos los estudiantes de teosofía. Gracias, José Luis. Tienes la palabra. Buenas tardes, buenos días a todos, donde quiera que estemos. Y bueno, como siempre, agradezco profundamente las palabras de Isaac, porque mi opinión sobre él es exactamente la misma. Y bueno, como ya dije y he dicho en otras ocasiones, él tiene gran culpa de que en este momento yo pues esté haciendo trabajo y estudiando dentro del ámbito teosófico, ¿verdad? Él encendió esa velita, prendió mecha,
Luego cada uno tiene que poner lo suyo, ¿no? Pero bueno, yo para mí, yo también siento pues una gran admiración por el trabajo de Isaac y evidentemente como persona también, ¿verdad? Pero bueno, dicho esto, el tema que nos ocupa, convertirse en el sendero, es un tema como todos los temas teosóficos, extremadamente profundo y extremadamente extenso. Tiene muchas o diferentes variantes, vertientes y diferentes etapas, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, lo que yo pretendo hacer, evidentemente, es compartir con todos un trabajo, no enseñar nada, sino simplemente compartir las propias inquietudes y los descubrimientos y, bueno, y compartir sobre todo la motivación que uno tiene por el trabajo y la práctica teosófica, ¿verdad? Y la intención es hacerlo, tener una perspectiva general, una visión universal. No puedo entrar o no vamos a entrar en detalles porque esto es imposible en una hora, ¿no? Y no sé si yo podría hacer tal cosa, pero bueno, sí puedo compartir este ratito, esta hora, en dar un esbozo, hacer un boceto, este cuadro pues que nos dé esa perspectiva de lo que es el sendero o que entendemos que puede ser el sendero, ¿verdad? Entonces, esa es la intención. Y empezamos por la parte quizás más, bueno, ¿qué entendemos por sendero? ¿No? El sendero, pues sabemos que es una senda, es un camino, ¿no? Y es aquella parte, es también visto desde otro ángulo, es el procedimiento o medio para lograr algo, para lograr un objetivo. O sea, cualquier cosa que hagamos en la vida o que propongamos hacer, evidentemente, tenemos que recorrer un camino. Ese camino puede ser externo o puede ser interno. Desarrollar cualidades, si somos deportistas, musculatura, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el sendero camino puede ser físico y objetivo o puede ser subjetivo y no físico. Entonces, depende un poco de cómo queramos hacer el trabajo o la propuesta que queramos hacer, ¿no? Esta es una diapositiva que yo encontré ya hace mucho tiempo y la he usado muchas veces y en los talleres de teosofía y en algunas presentaciones, y es un esquema que viene en un manual de John Algeo, quiero recordar, y que me parece que está interesante porque bueno, recoge diferentes puntos, ¿no? O muchos puntos. Todo depende de el enfoque que uno quiera ver, ¿no? Pero aquí este punto, esta diapositiva la vamos a fijar en la tercera proposición fundamental que viene en el proemio de la doctrina secreta, ¿no? Y que todos los lunes estamos viendo con Isaac, ¿no? En el estudio de cosmogénesis. Dice la tercera proposición fundamental: la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos, a través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel. En otras palabras, ningún Budi puramente espiritual, alma divina, puede tener una existencia consciente e independiente antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea, el alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara y adquirido la individualidad, primero por impulso natural y después por los esfuerzos propios conscientes, dirigidos y regulados por su karma, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia, desde el manas inferior hasta el superior, desde el mineral desde el mineral y la planta al arcángel más elevado, Dhyan Buddha, perdón.
Esto lo encontramos en la doctrina secreta, en el proemio, ¿no? En el tomo 1. Entonces vemos que esta tercera proposición recoge prácticamente en esta panorámica lo que es el esquema, lo que es esta diapositiva que estamos observando, ¿no? Entonces, no lo voy a repetir porque lo acabo de leer, pero estamos viendo cómo todo el proceso de Atma Buddhimanas, la mónada, se va revistiendo de los diferentes, elementos, de los diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, hasta alcanzar la humana, donde alcanzamos la individuación, y ahí, en esta etapa, es donde nos encontramos. Y en cada vida, en cada encarnación, entramos en un cuerpo físico, y al final de la encarnación salimos, entramos en un proceso vamos a decir, de descanso, vamos a llamarlo así, para retornar otra vez al plano físico y comenzar un nuevo periodo, un nuevo ciclo. Estamos viendo, aunque en cierto sentido no es tan objetivo, que hay un recorrido, hay un sendero, que la proposición fundamental nos dice que la primera parte es por impulso natural, pero que llegado el momento se toma conciencia, y estos movimientos, esta dirección, están dirigidos y regulados por karma, ¿no? Vamos a decir un poco de manera consciente, por lo menos hasta cierto punto. Entonces, estamos en un proceso cíclico que podríamos ver como un sendero, donde está toda la humanidad. Annie Besant tiene en su libro Hacia el Templo, en el principio del libro, hace una visión panorámica donde observa una montaña por la cual la humanidad va avanzando lentamente. A veces parece que avanza, a veces parece que retrocede, otras veces se para, y así largo tiempo. Pero ella ve que en esa montaña algunos seres deciden acortar el camino y toman un sendero mucho más empinado, mucho más escarpado, con el propósito de acelerar, ¿no? Pero estamos dentro del impulso natural y estamos todavía en la etapa donde la humanidad parece que vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, como humanidad, ¿verdad? Porque luego están los individuos, que eso ya es un poco, ya son puntos aparte, ¿no? Puede haber diferentes diferentes personas en las que, bueno, pues el proceso sea diferente. Entonces podríamos decir que el alma universal, alaya, de la cual somos un reflejo, lleva a cabo un procedimiento, primero de descenso o materialización y luego de ascenso o sublimación, como medio para lograr o desarrollar lo que podríamos definir como pasar de la conciencia absoluta a la autoconciencia. Y la pregunta que podría ser, ¿qué diferencia hay entre la conciencia absoluta y la autoconciencia? Encontramos que en la doctrina secreta, en el tomo 1, dice sobre la conciencia absoluta: para Brahman, la realidad una, lo absoluto, es el campo de la conciencia absoluta. Esto es, aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Pero en cuanto salimos en nuestro pensamiento de esta, para nosotros, absoluta negación, surge el dualismo en contraste de espíritu o conciencia y materia, sujeto y objeto. Es decir, aquí encontramos esa definición de la conciencia absoluta y esa dualidad que surge cuando salimos de esta absoluta negación, ¿verdad? Y referente en otro siguiente párrafo de la doctrina secreta, dice: a medida que nos vamos elevando en el proceso ya, en un proceso posterior, dice, a medida que nos vamos elevando en la escala del desenvolvimiento, nos damos cuenta de que en las etapas a través de las cuales hemos pasado, hemos confundido las sombras por las realidades. Aquí podemos recordar la cueva de Platón, ¿no? La caverna de Platón. Y que el progreso del yo
hacia lo alto consiste en una serie de despertamientos progresivos, llevando consigo a cada avance la idea de que en aquel momento al menos hemos alcanzado la realidad, pero únicamente cuando hayamos logrado la conciencia absoluta y compenetrado con ella la propia, nos encontraremos libres de las ilusiones producidas por Maya. Es decir, hasta que no procesemos el trabajo y lo hagamos realidad, sea un hecho contrastado en nosotros, no una teoría bien desarrollada y bien argumentada, sino una vivencia, no podremos no podremos encontrarnos libres de todo este proceso. Mientras esto no sucede, evidentemente, como señala el texto, estaremos entrando en pequeños despertares, en pequeñas tomas de contacto con aquella verdad, pero que no es la absoluta, no es el final, sino simplemente son pequeñas etapas. Y esto es interesante, porque esto nos posiciona, vamos a decir, bien trabajado, nos posiciona por lo menos para que no nos convirtamos en personas dogmáticas, en las que ya consideremos que hemos tocado la realidad y que ya no tenemos nada que hacer. Y por supuesto, esto nos pone por encima del resto de los humanos, porque somos los que más sabemos. Entonces, es interesante, por lo menos desde esta perspectiva, tener la prudencia de considerar que por mucho que veamos, en un principio, trabajando y estudiando, sigue estando muy limitado a diferentes elementos que podemos desconocer, ¿no? Entonces, pero estos dos textos marcan esa salida de lo absoluto hacia la manifestación y el regreso hacia lo absoluto. En uno es por el movimiento natural, el impulso natural, pero el siguiente, el impulso sigue estando el natural, pero ya hay un añadido que es nuestra cooperación, por decirlo de esta manera. Referente a esto encontramos en La voz del silencio un verso que dice: ¿en dónde está tu individualidad, Lanú? Lanú, recordemos que es el discípulo. ¿En dónde está el Lanú mismo? Es la chispa perdida en el fuego, es la chispa perdida en el fuego, la gota en el océano, el rayo siempre presente convertido en la radiación universal y eterna. Hemos llegado hasta este punto de nuestra vida impulsado por las leyes universales durante un largo tiempo. Un muy largo tiempo, podríamos decir. El retorno será muy parecido en términos generales, pero a partir de un determinado momento, todos los hemos tenido en forma de crisis o enfermedad, todos hemos tenido un despertar, todos hemos tenido un momento en el que hemos visto cuáles podían ser las intenciones de nuestro proyecto de vida, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tendremos que tomar decisiones en cuanto a si participamos activamente o no. Es decir, si el niño ha alcanzado la etapa madura y debe tomar la rienda de su vida, el alma, llegado el momento de su madurez, debería hacer exactamente lo mismo. Siempre y cuando, evidentemente, no nos ofusquemos con las cuestiones y sigamos negándonos a lo que tiene que suceder o a lo que está sucediendo, ¿verdad? Debemos empezar a ser conscientes y a dirigir esos movimientos, esas acciones hacia esa dirección. Y tomando por hecho de que bueno, pues tomamos las riendas de nuestra vida y aceptamos ese, vamos a decir, entre comillas, ese reto de asumir ese cambio a nivel profundo y empezar a modificar y a corregir, sobre todo modificar y a corregir nuestras cuestiones de cómo vivimos la vida, de cómo la vemos, de cómo participamos en la vida, podremos dar un impulso más y vemos lo que dice el glosario teosófico sobre el sendero, ¿no?
Y dice el sendero, en el glosario teosófico, que recojo simplemente algunas ideas, sí, el sendero dice, como decía antes en la presentación Magali, dice, no puede, recoge la voz del silencio, dice, no puedes recorrer el sendero antes de que tú te hayas convertido en el sendero mismo. Y en otra parte del glosario dice, en este sendero, a cualquier lugar a donde uno se dirija, aquel lugar se convierte en el propio yo de uno mismo. Tú eres el sendero, se le dice al adepto gurú. Y este último lo dice al discípulo después de la iniciación. Es decir, estos dos pequeños extractos de la definición de sendero desde el punto de vista, vamos a decir ya, ocultista, desde el punto de vista más profundo, nos señalan una sola dirección. Y esa misma dirección está en nosotros. El sendero, vamos a decir que físicamente es el cuerpo. Perdón por la forma de decirlo. Físicamente está posicionado aquí en esta encarnación. Pero cualquier transformación, cualquier forma, cualquier modificación sucede en esta forma física que cada uno encarna. No está en otro lugar. No es algo que uno no pueda percibir o uno no pueda ver. Está aquí y ahora. Dice el texto, la definición, aquel lugar se convierte en el propio yo de uno mismo. Entonces, ahí es donde se elabora el trabajo. Ahí es donde se recorre el sendero. Pero evidentemente no está en el cuerpo físico. Está a otros niveles, pero es ahí donde se recorre las batallas. Nuestras batallas no están lejos, están aquí ahora, están en nosotros. Volvemos a recuperar otro texto de La voz del silencio, donde Blavatsky nos dice, no separarás tu ser del ser y de los otros seres, sino que fundirás el océano en la gota y la gota en el océano. Es decir, a pesar de esa aparente dualidad, esa aparente separación, ese aparente estar lejos de los demás o lejos de todo, no es realmente así. Realmente la idea es la que apunta Blavatsky en La voz del silencio, donde señala que el trabajo no está por separar, entre otras cosas porque no es posible separarlo. Entonces, la idea es el modificar todos los planteamientos, modificar todo el trabajo, pero hacerlo en la dirección de la unión, de ir en esa dirección. En un trabajo que recojo de John Algeo, de un estudio de La voz del silencio, dice John Algeo, en la visión teosófica la relación entre el uno absoluto y los muchos relativos, el hombre relativo, es un misterio y una paradoja. Todos somos uno y al mismo tiempo individualmente distintos. Este misterio paradójico se expresa en un poema de Kabir, un poeta santo de la India, que usa una metáfora familiar, especialmente la relación entre el mar y una gota y el agua que proviene de él. Y el poema dice, fui a buscarlo y me perdí. La gota me fundió con el mar. ¿Quién la puede encontrar ahora? Lo busqué y lo busqué. Me perdí a mí mismo. El mar se fundió con la gota. ¿Quién puede encontrarlo ahora? El poema de Kabir posee la belleza vívida por el místico que alcanza cierto estado de conciencia. Y sin embargo, el proceso puede ser difícil, como indica Blavatsky en un escrito. Evidentemente, esto es muy poético, muy hermoso, pero el recorrido del sendero, el hollar el sendero, la preparación y todo lo que uno puede vivir durante, vamos a decir, ese proceso, lo señala, me parece muy, muy bien Blavatsky en este pequeño escrito. Dice Blavatsky, que todos conoceremos, por supuesto, dice, hay un camino empinado y espinoso, plagado de peligros de todo tipo, pero a la vez un camino
que conduce al corazón mismo del universo. Puedo decirte cómo encontrar a aquellos que te mostrarán la entrada secreta que se abre solo hacia adentro y se cierra rápidamente detrás del neófito para siempre. No hay peligro que el coraje intrépido no pueda vencer. No hay prueba que la pureza inmaculada no pueda pasar. No hay dificultad que el intelecto fuerte no pueda superar. Para aquellos que vencen en adelante, hay una recompensa más allá de todo lo que dice el poder, de todo lo que dice. El poder de bendecir y salvar a la humanidad. Para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las que el éxito puede llegar. Es decir, ella está marcando aquí diferentes puntos que evidentemente a considerar, ¿no? Que los vamos a ir viendo parte por parte. Hay un camino empinado y espinoso, plagado de peligros de todo tipo. Pero para esto encontramos en la voz del silencio, en su primer verso dice: estas instrucciones son para quienes ignoran los peligros de los siddhis inferiores. Es verdad que, bueno, esto solamente puede ser una parte, ¿no? Pero lo que se marca en un texto está lleno de indicaciones. Hay señales por todo, en todos los textos que leemos hay pautas, hay señales, hay orientaciones en las que te marcan por donde deberías ir pisando y con la atención en donde tienes que ir pisando, sobre todo para prevenir todos esos posibles peligros que puedas encontrar o que puedan surgir. Pero sin embargo conduce al corazón mismo del universo, ¿no? Y me apoyo en otro texto, en otro verso de La voz del silencio que dice: alegraos, hombre de mi alba, un peregrino ha vuelto de la otra orilla. Es decir, de alguna manera esa es la recompensa, por llamarlo de esta forma, de todo aquel ser que decide hollar ese sendero y alcanzar el final, vamos a llamarlo así, ¿no? O alcanzar esa meta final, ¿verdad? Puedo decirte cómo encontrar a aquellos que te mostrarán la entrada secreta que se abre solo hacia adentro y se cierra rápidamente detrás del neófito para siempre. Esta, bueno, podemos encontrarla en todas las indicaciones o instrucciones que se dan a lo largo de La voz del silencio o a lo largo de todos los textos que hay en los que se trabajan ciertas cualidades y hay un proceso de despertar de la conciencia, ¿no? Pero hay un punto que me parece importante que no lo he nombrado ahora mismo, pero que en el mismo texto Blavatsky, bueno, aquí dice que conduce al corazón mismo del universo. Ella termina el escrito diciendo: el poder de bendecir y salvar a la humanidad. Esto nunca se nos debería olvidar. Es verdad que uno busca ese corazón del universo, es verdad que uno busca cruzar aquella orilla que algún día llegará, pero y trabajar en la dirección de los grandes seres. Pero uno no debe olvidar, no deberíamos olvidar nunca que el trabajo no es para nosotros, no es por nosotros. Lo marca muy bien Blavatsky aquí. Vuelvo a leer el texto, dice: para aquellos que vencen, en adelante hay una recompensa más allá de todo lo que dice. El poder de bendecir y salvar a la humanidad, es decir, de convertirse en un bodhisattva, porque no tendría sentido, pero no tendría el mismo sentido trabajar para uno mismo con el único beneficio de alcanzar esa liberación final. El único propósito del trabajo es lo que señala Blavatsky, el poder de bendecir y salvar a la humanidad, como han trabajado y han hecho los grandes seres que han ido y van por delante de todos nosotros, ¿verdad? Y finalmente dice: no hay peligro, esto me lo ha quedado tapado ahí, no hay peligro que el coraje intrépido no pueda vencer, no hay prueba que la pureza inmaculada no pueda pasar, no hay dificultad que el intelecto fuerte no pueda superar.
Y en La voz del silencio yo encuentro un apoyo en este sentido. El verso 155 dice, si no puede ser el sol, entonces el humilde planeta. Si te ves privado de arder como el sol del mediodía sobre el monte nevado, es que me tapa aquí esto. Ahora. Perdón, vuelvo a leerlo otra vez. Si no puede ser el sol, sé entonces el humilde planeta. Si te ves privado de arder como el sol de mediodía sobre el monte nevado de eterna pureza, entonces, oh neófito, elige un curso más humilde. Y aquí llego al punto que he leído antes. Para aquellos que vencen en adelante, hay una recompensa más allá de todo lo que dice. El poder de bendecir y salvar a la humanidad. Y el verso que le acompaño a este pequeño texto de Blavatsky dice, y ahora, oh maestro de compasión, señala el camino a los demás hombres. Contempla a todos aquellos que, llamando para ser admitidos, aguardan en la ignorancia y en las tinieblas. Ver que repentinamente se abre la puerta de la ley. En la carta de los maestros, en la página 502, dice de la edición española, dice, se le dijo a usted que el sendero hacia las ciencias ocultas ha de ser hollado con laboriosidad y ha de ser cruzado arriesgando la vida, que cada nuevo paso que conduce a la meta final en este sendero está rodeado de precipicios y de crueles espinas, que el peregrino que se aventura en él debe primero enfrentarse y vencer a las 1001 figuras que vigilan sus inquebrantables puertas y sus entradas. Furias llamadas duda, escepticismo, desprecio, ridículo, envidia y finalmente tentación, especialmente la última. Y aquel que quiera ver más allá debe destruir primero este muro viviente, que debe estar en posesión de un corazón y de un alma revestidos de acero y de una determinación férrea que nunca se rinda y que sin embargo sea sufrida y tierna, humilde, y que haya ahuyentado de su corazón toda pasión humana que conduzca al mal. ¿Es usted todo esto? ¿Ha comenzado alguna vez un curso de entrenamiento que pueda conducirle a ello? Aquí el maestro señala muy bien qué deberíamos hacer, qué deberíamos empezar a poner en funcionamiento y señala cuáles son, vamos a decir, esos peligros que de alguna manera también Blavatsky en el anterior texto apuntaba cuando dice que el camino está lleno de peligros. Él las llama duda, escepticismo, desprecio, ridículo, envidia y finalmente tentación. Y señala al maestro, especialmente esta última. Entonces, si la pregunta es ¿qué es el sendero? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo se hace? Uno puede ir a leer un libro inspirador sobre el sendero y los grandes seres, o podemos empezar a comenzar la hora por donde estamos. Y como dice la voz del silencio, si no puede ser el sol que brilla, ser humilde. Entonces, en esa humildad, creo que, o en ese ser consciente de la posición que ocupamos en este momento, hablando desde el punto de vista del alma, ahí deberíamos empezar nuestra obra. Y si tenemos dudas, si tenemos escepticismo, si sufrimos de desprecio, el ridículo, etcétera, 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 ir consolidando, fortaleciendo el alma, porque estos son los procesos. No, el poema de Kabir es inspirador y muy hermoso, pero para llegar a eso hay que pasar diferentes procesos y hay que verlo, hay que enfocar eso desde ese punto de vista, que el sendero no está lejos, está aquí ahora y está a nuestro, vamos a decir, a nuestro punto, ¿no? En nuestro punto. Es importante comprender
Esto es un pequeño fragmento de Rada Burnier de un librito que se llama No hay otro sendero a seguir. Dice ella, es importante comprender no meramente como un concepto, sino como un hecho, que el sendero es uno mismo. La voz del silencio recoge esta idea, como sabemos. Establece que uno no puede hollar el sendero hasta que no se haya convertido en el sendero mismo. El sendero es el cambio cualitativo que se produce en la propia conciencia y en los vehículos a través de los cuales la conciencia funciona. O sea, nos está hablando de una transformación. Aquí estaba. Está hablando de una transformación, está hablando de producir ese gran cambio, esa regeneración humana que ella llamaba, en ese hermoso libro que se llama así de la regeneración humana, está hablando de ese proceso cualitativo, de salir del ámbito de los hábitos, de la costumbre, de ese cerebro repetitivo, impulsivo, que nos hace reaccionar ante todo. Y se necesita desarrollar, si nos convertimos en el sendero mismo, quiere decirse que todas aquellas cualidades que estamos viendo, que estamos estudiando, tenemos que vivirlas. Eso es convertirse en el sendero mismo. Yo puedo hablar del sendero y hacer una gran, si me permitís la expresión, una gran charla sobre el sendero. Cojo textos de aquí y de allí, comentarios de este lado y del otro lado. Pero eso es algo simplemente mental, algo intelectual, algo que puede estar muy bien estructurado y elaborado, pero con muy poca vida. La única forma de que uno se convierta en el sendero es transformándose en aquello que uno está estudiando. Hay que hacerlo, no es que haya que vivirlo, es que hay que ser eso. Si no, bueno, está bien todo lo demás, pero Rada Burnier, como todo lo demás que estamos leyendo, va en esa dirección. Pero ella, me parece que siempre en sus escritos hay mucha claridad. Y entonces deberíamos salir de ese terreno del hábito, que es la energía que siempre está encauzada en la misma dirección, repetitiva, 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 repetitiva. Entonces, no podemos ser repetitivos en nuestro trabajo. Tenemos que ser creativos y modificarlo. Evidentemente, todo eso no nos va a traer gloria al día siguiente. Puede ser que nos traiga pues, todo eso que señala el maestro, escepticismo, duda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el reto, ese es el trabajo. Annie Besant llamó la atención sobre la antigua enseñanza de que todo conocimiento que puede ser enseñado es el conocimiento menor o aparavidya, que se aprende a través de la meditación de la mente y el intelecto. Es decir, la mente, cuando hablamos de la mente, hablamos de la mente inferior, ¿vale? Que el profesor tiene un papel importante en este nivel. El conocimiento superior o paravidya es la luz que ilumina el campo inferior, el conocimiento. No puede ser enseñado y solo adquirido cuando el conocimiento se casa con el abandono del yo separado, implícito en la virtud de la devoción. Entonces la luz radia desde dentro. Ella está marcando y señalando exactamente lo mismo que está marcando ahí, pero con otras palabras, Rada Burnier. O convertimos y transformamos lo que estudiamos a través del conocimiento superior, tal y como señala aquí Annie Besant, o bueno, o estaremos simplemente narrando hechos y contando historias, pero poco más. La idea es que volvamos la mirada hacia esa luz que radia desde el interior como el girasol a los rayos del sol. Y de esta manera disipar el espejismo en el que estamos envueltos, pero teniendo en cuenta lo que en las cartas de los maestros dice: solamente a través de una mente imperturbable las influencias superiores pueden ser canalizadas. O sea, hay que modificar. La voz del silencio al principio señala dharana y también pratyahara, que es la abstracción vamos a decir, del ruido externo, de los sentidos. Es necesario
aquietar la mente, es necesario tranquilizar la mente. Es decir, hay un proceso, no es algo que uno dé un gran salto, sino hay un proceso. No se puede salir de un lugar dando un gran salto, a menos que el alma ya venga preparada para ello. Pero la mayoría, el proceso es, vamos a decir, lento, como señalaba Annie-Besant en ese librito de Hacia el Templo, ¿verdad? Hasta que llega el momento en que alguien puede decidir que es necesario acortar el camino, pero con la dirección que señalaba aquí, con la idea de bendecir a la humanidad. En todo este trabajo, bueno, en todos estos comentarios que estamos haciendo, hay un punto al que no voy a entrar, pero lo voy a mencionar porque es de gran importancia. Quizás en otro momento haya que abordar esto y con el tema del sendero en otras direcciones, ¿no? Y es Antacarana, tan mencionado muchas veces y a veces tan pasado por alto, ¿no? El propio Antacarana es un sendero. En el tomo 6 de la Doctrina Secreta, esos apuntes que recogió, esos escritos que recogió Annie-Besant y se formó ahí el tomo 6, ahí vienen recogidos diferentes puntos sobre Antacarana como sendero. Esa parte, dice la voz del silencio. Antacarana es Manas inferior, el sendero de comunicación o comunión entre la personalidad y Mana superior o alma humana. A la muerte que es destruido como camino o medio de comunicación y sus restos sobreviven en forma de camarrupa, la cáscara. Pero bueno, esto ya nos conduce hasta otro lugar. Pero lo interesante es cómo señala la propia voz del silencio en diferentes partes, cómo es el sendero de comunicación entre la personalidad y Mana superior. Y en el tomo 6 de la Doctrina Secreta, Annie-Besant, bueno, Blavatsky, señala diferentes puntos en el que Antacarana, evidentemente, es de gran importancia y de alguna forma es donde se lleva ese proceso. Es donde se está llevando a cabo un poco todo ese proceso porque es la vía de comunicación entre lo inferior y lo superior, ¿verdad? Y encontramos en la voz del silencio que es tan inspiradora que es que yo sé que son textos que, bueno, quedan un poquito quizás lejos, ¿no? Dicho de alguna manera, pero son tremendamente inspiradores, ¿no? En este segundo verso de la voz del silencio dice aquí: quien quiera oír y comprender la voz de nada, es el sonido insonoro, ha de aprender la naturaleza de Dharana. Es la segunda indicación que nos dice, ¿no? Y Dharana es la intensa y perfecta concentración en un objeto interno, acompañada de una completa abstracción de todas las cosas pertenecientes al universo externo, el mundo de los sentidos. Es decir, evidentemente hay que intentar que la mente se calme, pero a la vez que se calme de la influencia del ruido externo, que es pratyahara, podemos entrar en esa naturaleza de dharana, ¿no? que la voz del silencio está apuntando, ¿no? En su verso tercero dice: habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del Raja, el rey de los sentidos, el productor del pensamiento, el que despierta la ilusión. La mente es el gran destructor de lo real. Destruya el discípulo al destructor, porque cuando su propia forma le aparezca tan irreal como lo son, al despertar todas las formas que vio en sueños, cuando haya cesado de oír a los muchos, podrá discernir al uno, el sonido interno que mata al externo.
Tan solo entonces, no antes, abandonará la región de Asad, lo falso, para entrar en el dominio de Asad, lo verdadero. Antes que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior y cegado los ojos de la carne de toda la ilusión. Antes que el alma pueda oír, la imagen hombre ha de tornarse tan sorda a los rugidos como a los susurros, a los bramidos de los elefantes, como al argentino zumbido de la dorada luciérnaga. Antes que el alma sea capaz de comprender y de recordar, deberá estar unida al hablante silencioso, así como la forma es modelada en la arcilla, que es modelada en la arcilla, lo estará al principio con la mente del alfarero. Hasta aquí nos está marcando, pues evidentemente estos son versos, pero a estudiar de manera profunda y de manera tranquila, pero hay toda una, vamos a decir, un seguimiento, es decir, está dando pautas en el que tienes que tener si quieres unirte a esa voz, a ese sonido silencioso, evidentemente tu mente debe estar acallada. Tu, 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 tu mirada tiene que estar puesta en esa visión interna que es la meditación, que es dharana. Entonces, tiene que haber todo un proceso de trabajo en el que vas elaborando, en el que vas trabajando para ir, vamos a decir, llevando a cabo toda esa transformación y vayas poco a poco cambiando todos esos hábitos, cambiando todas esas costumbres y vayas imbuyéndote cada vez más en esta visión que te plasma en la voz del silencio, ¿no? Y termina diciendo, porque entonces el alma oirá y recordará, y entonces al oído interno hablará la voz del silencio. Y aquí lo vamos, con esta diapositiva termino, simplemente recordando que evidentemente hay multitud de cosas que he saltado, que no he entrado, podía haber mencionado evidentemente pues todos aquellos, algunos de esos grandes escritos, de esos escritos que inspiran este tipo de trabajo, ¿no? El diagrama de meditación de HPB, la escalera de oro, marca este tipo de trabajo, el ocultismo práctico, la propia voz del silencio, evidentemente, a los pies del maestro, que viene muy bien marcado vamos a decir, la pauta, el proceso, y que posiblemente sea el primer libro para acceder a hacer ciertos cambios y sobre todo más, vamos a decir, un poco más entendible, ¿verdad? O Luz en el sendero, Raja Yoga, todos ellos, y muchos evidentemente, y más escritos, nos marcan, nos recuerdan cuáles son esas cualidades necesarias para el trabajo interno, para esa transformación tan necesaria que es conocida como hollar el sendero. Evidentemente, hollar el sendero tiene otras connotaciones mucho más elevadas, pero evidentemente uno está recorriendo continuamente ese sendero, ese proceso, desde el momento en el que uno se involucra de manera voluntaria en el trabajo personal, en un trabajo activo y ya deja de responder a los impulsos de la naturaleza en el que te llevan hacia adelante o hacia atrás. Entonces, me parece que el trabajo, evidentemente, es personal, de investigación y de descubrir en cada uno de los párrafos, en cada una de las páginas, en cada una de las indicaciones que hacen los maestros, hace Blavatsky o hacen otros autores, encontrar en ellos esa inspiración y esa indicación necesaria para transformarnos. Que volviendo un poco, esto no se va a convertir de la noche a la mañana en el poema de Kabir. Evidentemente habrá diferentes momentos, pero el proceso va dirigido por karma, va conducido por karma y en el campo de karma, nuestro saquito que llevamos, a nuestra mochilita que tenemos a la espalda, desde que salimos de lo absoluto, vamos a decirlo así, o desde que comenzamos el peregrinaje, sobre todo en la etapa humana,
ahí tenemos nuestro saquito pues un poco cargado. Entonces, como no puede ser de otra manera, si tomamos la decisión de conducir hasta donde podamos nuestra vida y de asumir ese propósito que nos señalan los grandes seres, tenemos que comprender que esa dirección la podemos conducir hasta cierto punto nosotros, pero sobre todo está regida por karma. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente la ley universal que equilibra todo. Entonces ahí tenemos que encontrarnos en ese trabajo. Y cuando algo llega y cuando algo sucede, es entender que es parte del proceso y es así como tiene que suceder. Entonces, simplemente compartir esto y nada más. Gracias. Gracias, José Luis. Emilce, si José Luis admite las Sí. preguntas para abrir los micrófonos, por favor. Ya están abiertos. ¿Podemos cerrar esto que no lo veo yo aquí? Yo aquí te lo puedo cerrar. Sí, espera. por favor, porque es que mi pantalla ocupa esto y no encuentro el... Listo. No encuentro el... A ver, está Salomón, por favor. Buenos días, bueno, buenas tardes, perdón. Buenas noches para ustedes. Bueno, José Luis, pues antes que nada, como siempre, muy claro, muy sencillo y fácil de entender tus conferencias. Y bueno, anoté algo que me llamó la atención. Dice, trabajando y estudiando, estamos y estando conscientes de que estamos intentando estar en el camino o en el sendero, aunque con contratiempos, sin embargo, se siente satisfacción interna por estar caminando de una manera benéfica en nuestro comportamiento para los demás. Y yo creo que eso es muy gratificante, que aunque nos topamos con esos CDs que nos acosarán, que nos siempre estarán impidiendo que continuemos, sin embargo, siempre hay interiormente algo que nos consuela, que nos reconforta. Eso quería decir, José Luis. Muchas gracias por todo. Gracias Saludos a ti, Salomón. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Qué bueno. Qué bueno. Está Miche. Yo agradecerte, a mí también me gustó muchísimo. Justo estamos leyendo el libro de Luz en el Sendero y los comentarios de Rado Burnier en un grupo, y esto me pareció maravilloso, un complemento. Según Rada, los libros están en todos lados y cualquiera puede llegar a comprarlos, pero no todas las personas los pueden llegar a entender. Pero además de eso, del estudio, ¿no es cierto? Me parece que la parte muy importante en el camino nuestro también es la ayuda al prójimo, o sea, la solidaridad, el servicio. Eso no me salía la palabra, el servicio. Me parece que es muy importante en nuestro camino. Y me gustaría saber qué opinas vos. Por supuesto, el estudiar, la meditación, pero sin el servicio es como que nos falta casi un 90%. Sí, evidentemente. El servicio es parte de... leía recientemente un artículo de Tim Boy por lo de la Escuela de Sabiduría, y él lo señala en ese artículo, en los tres aspectos de la teosofía entre los que se encuentra, o sea, el estudio, la meditación y el servicio. No puede ser de otra manera, no debe ser de otra manera. El servicio debería, evidentemente, uno debe encontrar
cuáles son las cualidades que uno tiene para hacer lo que quiera que haga, ¿no? De servicio. Es decir, no todos podemos hacer lo mismo porque no todos estamos preparados para hacer lo mismo, pero el servicio es tan amplio como la vida misma. Entonces el servicio es lo que te une al otro. Es lo que te acerca a la otra persona. Pero ese servicio lo puedes hacer desde estar presentando trabajos teosóficos por Zoom o presencial, todas las veces que sea necesario, haciendo cursos, prestando servicios de manera, pues, en fin, hospitales, todo lo demás. O sea, el servicio puede y abarca multitud de facetas, ¿no? Entonces, lo que uno sí debe recordar es que, como señala aquí, el poder de bendecir a la humanidad. No se nos puede olvidar que nosotros somos la humanidad y que siempre uno puede hacer algo. Lo que uno tiene que encontrar qué puede hacer, pero no podemos dar la espalda y olvidarnos de lo que hacen los grandes seres con nosotros. Precisamente no se olvidan de nosotros, de la humanidad. Pero sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Y ese artículo de Tim Boy, ese artículo de Tim Boy, yo recuerdo cuando lo tendrás ahí a mano seguro, reléelo porque está muy bonito. Gracias. No solamente a nuestros hermanos, sino a los hermanos todos, a los hermanos, digamos, a toda la humanidad. Desde las plantas, los animales y ser solidarios con la vida misma, ¿no? El mantra, para proteger el planeta. El mantra de la unidad de Annie Besant lo recoge todo, ¿no? Claro, gracias. Recoge todo eso. No, gracias a ti, Mise. A ver, Bermari, por favor. Buenas tardes, buenas noches a ustedes. Yo lo que quería comentar, bueno, además de que me parece muy hermosa la plática, tuvo la bondad de bajar cosas que de pronto son abstractas, bajarlas a un plano muy concreto para introyectarlas o hacernos reflexionar sobre nuestra vida. Y a propósito de eso, yo quisiera hacer, que si me pudiera hacer un comentario sobre cómo cuando uno está tranquilo en su vida y de pronto alrededor de uno hay como conflicto, ¿no? Y que es casi imposible que no le afecte a uno, ¿no? Aunque uno no tiene problema, por ejemplo, dos hermanos que se están peleando, ¿no? Que eso es el caso que ahorita me sucede y me afecta porque digo, ¿por qué se pelean, no? Eso es todo. Si pudiera hacer un comentario, se lo agradeceré. Bueno, sobre eso no sé qué darte, qué opinar, ¿no? Está claro que en la vida se dan procesos, sucesos, habrá cuestiones, o sea, dentro del ámbito personal uno puede ver las cosas que le rodean, que le suceden, cosas que están sucediendo con alguna finalidad o alguna cuestión que uno debe descubrir. O sea, nuestras encarnaciones no son cosas improvisadas, no son cosas que suceden porque sí. He nacido aquí por casualidad, estoy dentro de una familia por casualidad, he nacido en un país por casualidad y no sé por qué suceden todas esas cosas. Es decir, la vida no es que sea inamovible, desde un punto de vista no lo es, pero desde otro punto de vista vamos a decir que hay toda una serie de eventos o de cosas en nuestra vida que pueden que sucedan. Entonces, ante esas cosas que pueden que sucedan como cuestiones de encarnación, uno tiene que tener la visión y la mirada sobre todo la paciencia y la tranquilidad de ver cuál es la actuación y cuál es la forma de hacer algo. Luego los conflictos en familia, entre hermanos y demás, bueno, pues eso ya son cuestiones que a lo mejor se tiene que ver desde otro ámbito, ¿no? No sé. Personalmente uno, internamente el trabajo
uno tiene que intentar proyectar o ver esa visión, esa mirada de las cosas que están sucediendo en torno suyo, como parte de la vida, como parte de la encarnación de ese momento, ¿no? Pero luego están los conflictos entre personas, entre hermanos, que a uno se le escapa. Pues no sé ahí exactamente, eso son cuestiones que uno tiene que, no sé, que uno tiene que valorar y uno tiene que ver, ¿no? Pero de Y alguna manera, evidentemente uno lo que sí puede hacer, lo mejor que sí, lo mejor que puede hacer uno en cualquier caso, sí. si uno Ah, tiene papel de mediador, ¿qué es lo mejor que sí. puede hacer uno cuando hay ese conflicto entre dos hermanos, que uno y la eligen a uno como mediadora? Yo, mira, personalmente cuando me sucede alguna historia, la idea, la visión es entrar del ámbito de la personalidad, de lo personal. Intentar ver, intentar entrar en un campo más, más universal, es decir, muchas veces los conflictos entre personas muchas veces vienen en el ámbito de lo mío, de lo tuyo, me gusta o no me gusta, de la personalidad. Entonces, yo creo, bueno, no sé, aquí hay personas que pueden hablar más de ese tema, ¿no? Pero lo más importante es salir de ese campo, de lo personal, e intentar abordar el problema desde un peldaño superior, en el que lo personal no esté presente. Entonces, abordar el problema desde una visión superior, desde un plano superior. Es decir, si hay un problema de conflicto de algo personal, pues intentar destensionar la cuestión, aflojar un poco el conflicto y intentar plasmar esa visión que pueda unir a la visión de los dos que la separan. Ver un poco ese campo que une las dos perspectivas y que no las separan, ¿no? Pero esto son cosas que yo no sé. Sí, muchas gracias, José Luis. Gracias a ti. Muy bien. Si no, hay alguien más, Emilce, por favor. Josefa. Josefa primero. No la había visto, perdón. Había levantado la mano. Que, José Luis, muchas gracias por la charla. Me pareció muy interesante muchas de las cosas que... ¿Me oís? Sí. Sí. Que me pareció muy importante muchas de las cosas que dijiste. Me quedo con la cita de la Carta de los Mahatmas, cuando hablaba de que tenemos que enfrentarnos a esas furias. Aunque todo nos queda muy grande, y es cierto que necesitamos, es un proceso muy largo, y nosotros probablemente ni lo hemos iniciado siquiera. Sí es cierto que estos nos dan unas pistas tremendas, porque ahora mismo sí podemos hacer un trabajo en esa dirección. Cuando estamos sintiendo la duda, cuando estamos sintiendo todo lo que indican las cartas de los Mahatmas, ver cómo nos sentimos y cómo lo vivimos, ¿no? Al final se trata de que sí podemos hacer un gran trabajo, yo creo. Y hacer ese trabajo con nosotros mismos, porque al final el enemigo está en nuestra parte inferior, en ese ego que tiene que ir desapareciendo, ¿no? Sí. Y me pareció muy importante. Luego después hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría saber qué puedes opinar tú al respecto. Además de los 3 objetivos de la sociedad teosófica, hay uno que se dice que hay otro cuarto objetivo más, que lo ha mencionado Radha Burnier, que es la regeneración de la mente. Y sí me gustaría, porque yo sé que tú vas mucho en esa dirección, y me gustaría saber lo que piensas al respecto. Y sobre esta hermana que ha hablado antes, sobre cuando pedía un consejo, en mi humilde opinión, es tratar de buscar la imparcialidad y tener sentimientos neutrales, porque siempre estamos en el juego de los opuestos. En ese juego nunca vamos a funcionar bien. Entonces, creo que ser lo más imparcial posible y tratar de buscar esos sentimientos neutrales que necesitamos para esos momentos tan difíciles, ¿no? Y poco a poco no dar partido, no buscar el partido por nadie ni por nada, ¿no? Aunque realmente sintamos que uno tenga más razón que el otro. Que gracias, José Luis. ¿Y puedes decir algo al respecto de ese cuarto objetivo?
Sí, gracias, José. Bueno, yo que lo comparto. Yo lo comparto. Para mí el libro de Regeneración Humana de Rada Burnier es una joya a todos los niveles. Es decir, para trabajar en la rama, qué puede ser, qué no puede ser teosofía, cómo afrontar el trabajo, la regeneración, que evidentemente es lo necesario, cómo señala, yo hablo de memoria, ¿no? Porque hace tiempo que no lo he vuelto a leer, pero cómo diferencia, cuando yo lo leía entonces hace tiempo, pues me parecía, y me sigue pareciendo igual de importante, por supuesto, o quizás más, ¿no? La diferencia que hace entre el conocimiento y la sabiduría, cómo señala ella que la sabiduría no puede ser encontrada en los libros, porque de ser así, el problema de la humanidad estaría resuelto, o algo así, ¿no? Pero fíjate que en ese tema que tú preguntas, vuelvo a releer este pequeño extracto que yo compartía, ¿no? Cuando dice, es importante comprender no meramente como un concepto, sino como un hecho, que el sendero es uno mismo. Establece que uno no puede hollar el sendero hasta que no se haya convertido en el sendero mismo. Y sigue diciendo, el sendero es el cambio cualitativo que se produce en la propia conciencia y en los vehículos a través de los cuales la conciencia funciona. Es decir, nos está planteando precisamente eso que estás diciendo. O sea, el trabajo está aquí ahora mismo, porque son los cambios cualitativos que uno tiene que hacer, son las transformaciones cualitativas, ¿no? Y por supuesto, influye en todos los vehículos de conciencia que utilizamos, que el ser humano, ¿me entiende? Es decir, el cuerpo físico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro que está aquí. Claro que estamos en ello. Otra cosa son, cuando hablamos del sendero del discipulado y de los grandes, eso ya son otras palabras, ¿no? Pero estamos hollando ese sentido porque estamos intentando transformar el sendero, o sea, moldear el sendero con cambios cualitativos, e intentando salir, como señalaba antes, ¿no? En la charla, intentando salir de los hábitos, de las costumbres, de ese rol, de esos roles estereotipos que tenemos de diario, de esas costumbres, de esas creencias que nos tienen aprisionados, de ese concepto de la religión, de ese concepto de todo ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Estamos un poco intentando salir de esa caverna de Platón. Entonces, el hecho, el gesto solo de intentar salir, aunque esto cueste, pues yo entiendo que ya es parte de ese proceso. El proceso no empieza allí lejos y a partir del 364 días, sino empieza en el momento en que uno decide tomar las riendas de alguna manera, ¿no? Es mi opinión. Gracias, José Luis. Emilce. Sí, José Luis, muchísimas gracias por tu charla. Me pareció muy claro en los conceptos y sobre todo prácticos, digamos. O sea, que nos tiende a lo práctico. Lo que me motivó un poco la pregunta que hizo una de las hermanas respecto a los conflictos, a cuando hay conflictos entre personas. Y de acuerdo contigo que esos conflictos suceden cuando está en juego la parte personal. Y es difícil ayudar a otros si uno primero no ve cómo se manifiestan ese tipo de conflictos dentro de uno. Y si uno no tiene la valentía de asumir, aunque sea para uno mismo, que esas pueden ser pulsiones personales, o sea, deseos, cuestiones personales, que todas las tenemos. Si bien está fluyendo en nosotros esta parte espiritual, esta búsqueda, hacer este otro camino, pero también está muy fuerte lo personal. En muchas oportunidades uno lo ve dentro de uno. Pero solo uno puede ayudar a otro a que lo vea si uno lo puede primero ver en sí y admitírselo a sí mismo, ¿no? Pero no para que uno se sienta mal, sino como parte de la etapa donde estamos en este momento y donde todos tenemos eso. No es que yo sea peor porque pueda admitir, por ejemplo, una envidia. No,
es parte de todos, digamos, y es la única manera en que yo puedo verlo. Y si lo veo dentro de mí, lo puedo ver en el otro. Y tal vez a su paso, digamos, a la velocidad del otro, ayudarlo a que también lo vea. Es eso solo. Gracias, Emilce, está muy bien. Gracias, Emilce. Sí. A ver, María Gracias. Jesús Gallastegui. Sí, bueno, yo en principio agradecerte, me ha parecido muy profunda, pero con palabras muy sencillas. Me ha encantado cuando has hablado, pues bueno, de ese camino que siempre dicen, ¿no? El camino, cuando dice Madame Blavatsky, que es un sendero empinado, ¿no? Muy empinado y muy difícil, ¿no? y tan empinado. Por eso, y normalmente que siempre lo vemos hacia afuera, ¿no? Las Sí. dificultades que tenemos fuera, ¿no? Pero me ha recordado el compromiso solemne de un filósofo en el punto 4, ¿no? Que dice que me comprometo a mantener una lucha constante contra mi naturaleza inferior y a ser benévolo con las debilidades de los demás. Que normalmente lo más empinado del sendero es eso, ¿no? Esa lucha constante contra uno mismo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Me parece genial, gracias. Sí, gracias, María Jesús. Sí, la dificultad, me parecía importante la belleza del poema de Cabil, contrastarla con el escrito de Blavatsky, ¿verdad? No son opuestos, no contradicen una a la otra, simplemente creo que alguien ve el final. Y ese final, como decía Krishnamurti cuando en su diario describía la belleza del amanecer, la naturaleza del campo, los árboles, cuando él hablaba, alguien como él le hablaba a un auditorio con unas palabras tan sencillas que parecían, perdón por la expresión, parece como cuando un niño ve por primera vez el campo y dice, wow, qué bonito, qué precioso. O sea, suena un poco extraño, ¿no? Pero claro, es la visión de una conciencia profunda, limpia, universal, pero claro, eso es parte de un momento, pero evidentemente eso, vamos a decir que eso es como la etapa final, el estar ahí. Pero para llegar ahí, evidentemente, si, como dice la tercera proposición, está dirigido por karma, evidentemente el caminito tiene que ser empinado, tiene que ser espinoso, plagadas de pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí. Y puede ser que en algún momento no sea todavía sendero, sino sea un caminito para nosotros. Pero bueno. A ver, Enrique. Gracias, José Luis, por lo que comentaste. Ya que se ha hablado tanto del dichoso conflicto, también quiero meter un poco mi cara en ese tema. Sí. En el libro de Regeneración, y yo creo que a eso te referías, hay una parte muy importante, bueno, según yo, obviamente hay muchas partes importantes, pero habla un poco hasta de los regímenes políticos y etcétera, habla de la conflictividad humana y cita a uno de los Mahatmas. Y bueno, lo estaba yo buscando y algo encontré, dice, en una de las cartas de los Mahatmas, dice Radha Burnier, hay una advertencia, el origen de todo mal, grande o pequeño, que yo creo que a eso te referías en la charla, está en la acción humana y en el hombre cuya inteligencia le hace único agente libre de la naturaleza. Bueno, ya más o menos se ha comentado acá. Los desafíos externos son de nuestra creación porque nos dividimos en naciones, grupos, categorías diferentes y hay muchas claves acá sobre la división o sobre la unión, la división enemistante y la unión amorosa, con los fallos que podamos cometer todos, porque obviamente, pues, a pesar de que te conviertas en el camino, pues cometes fallos. Y en esos fallos lo importante es la recuperación, ya también lo comenta HPB, dice, y el Mahatma continúa, no debe culparse a la naturaleza ni a ninguna deidad imaginaria, sino a la naturaleza humana envilecida por el egoísmo. Pensar bien en estas pocas palabras, esa fue su advertencia. Y luego pasa a una cosa que a mí me gustó mucho, que habla dice, la ST no debería estar profundamente interesada en una solución permanente para que la conflictividad, por lo menos en la parte externa, no sea tan dura. Dice, una solución que transforme a la sociedad humana, no simplemente a una parte de ella, no solamente a un área determinada, y que pueda durar mucho tiempo. Hasta ahora, a pesar de los diferentes cambios políticos y revoluciones, desde el capitalismo, socialismo, cambios en la estructura económica, nuevas ideologías y teorías, a pesar de todos estos intentos para remodelar la sociedad o mejorarla, la condición del mundo tarde o temprano resulta ser otra vez la misma.
Por eso entonces, de alguna manera tenemos que trabajar los teósofos con modelos de liderazgo que puedan hacer valer las cosas que Rada Burnier está hablando en esta obra. Por eso me gustó mucho que la hayas como perfilado. Y yo creo que podría prestarse a una mucho mayor profundización. Los puros regímenes no bastan. Lo que importa es que los seres humanos que tengan conciencia de estar por lo menos en un sendero de crecimiento se decidan a tomar la decisión de hacer procesos de dirección en donde en sus pequeños o en sus grandes núcleos puedan vivir con autoridad la posibilidad entonces de funcionar como personas que unen hasta donde sea razonablemente posible, o por lo menos dando la oportunidad de que la unidad pueda prevalecer. Y si esto fracasa por diferentes razones, entonces se podrán tomar otro tipo de medidas, pero aquí está hablando de algo muy profundo en esta parte de este libro de Rada Burnier y de una manera mucho más moderna de lo que tocaban los teósofos en la primera parte de su adscripción. Bueno, es una lectura obligada, me encantó que la tocaras, también me encantó que haya generado un pequeño debate ahora en la gente que está expresando cosas, y me gustaría entonces por eso regresar otra vez al tema de Burnier, no ir tanto al psicoanálisis, también lo respeto mucho y de hecho yo soy psicoanalista, pero ir más a esta reflexión, que es una reflexión mucho más humana, que tiene que ver con tenemos algo adentro todos, que si lo descuidamos nos va a llevar a conflictos y a divisiones. Y entonces el psicoanálisis toca una parte, pero Rada Burnier está tocando el meollo fundamental. Entonces necesitamos ocuparnos de ayudar a la sociedad a que conozca las verdades teosóficas, a que aprenda de alguna manera a regularse, y que aprenda a regenerarse, es decir, a reconvertirse, levantarse cuando falle, para que tarde o temprano entonces podamos influir a la cantidad de gente que nosotros queramos, sobre todo principalmente los jóvenes, que están apenas como entrando en este proceso de entenderse a sí mismos a través de una variable de mucho mayor profundidad de las variables que normalmente ofrece la psicología común y corriente. Bueno, perdón por la descripción, pero abrazo grande y muchas gracias por la conferencia. Estuvo muy bonita, muy linda. Gracias a ti, Enrique. Gracias por haberme aguantado. Por Dios, hombre. No, pero una broma. Mira, para mí hay obras, hay libros que te marcan, ¿verdad? Claro. Pero este de Rada Burnier, Regeneración Humana, a mí me ha marcado porque, bueno, Rada Burnier, hay algunos de los presentes que conocieron, yo tuve la suerte de haberla conocido, de haberla visto y haber estado cerca de ella en un par de ocasiones, pero bueno, a mí sus escritos, como a otros muchos miembros, nos han inspirado y siguen inspirando. Pero esa obra en concreto, ese librito, llegó a mis manos recién iniciado el grupo CERE, no éramos rama, era grupo. Estábamos recién llegaditos, como dice, prácticamente a la sociedad teosófica, y desconocíamos muchas cosas, muchas y muy importantes. Ese libro personalmente yo lo he trabajado en diferentes ocasiones y luego en grupo lo hemos trabajado y en la rama lo hemos trabajado en diferentes ocasiones. Pero a mí me dio luz en muchas cosas que no tenía nada claro el estudio y todo eso que tú estás indicando. Entonces es una obra súper recomendable leerla en la logia, en el grupo, en la rama, a título personal, una y otra vez, porque yo recurro a ella muchas veces en algunas cosas, ¿no? Porque me parece que es que aborda, como tú dices, Enrique, desde una perspectiva mucho más actual, temas fundamentales. Pues gracias otra vez. Gracias, Enrique. Bueno, tenemos 2 preguntas y vamos a dar a José Luis entonces en libertad ya, después de estas 2 preguntas. Se lo merece. Emil se pasa al salón, por favor, gracias. A propósito de todo esto que estaban leyendo y justo a la regeneración y los objetivos de la sociedad teosófica, ella, Rada Burnier, dice que aunque la sociedad teosófica tiene 3 objetivos, tiene un propósito único, que esto me encantó, un propósito único, que es el de elevar a la humanidad desde el punto de vista moral y espiritual. Esto no es idéntico a lo que la mayoría de la gente llama progreso, pues la regeneración moral y espiritual será la fuerza más potente
que contribuye incluso al progreso material. Me encantó, o sea, realmente tiene una magia en sus palabras, realmente maravilloso. Y vos hiciste renacer con tu charla todo esto. Gracias. Gracias a ti, Mirce. Gracias. Nuestra querida Teresa. Teresina. Pase al salón, Teresa. Estoy ayudando un poquito a Isa. Primero, José Luis, gracias, porque tú sabes que yo pienso de esa manera muchas veces. Gracias por haberlo hecho tan sencillo y tan, no sé cómo decirlo, ya sabes, yo no sé hablar. Y segundo, os tengo que pedir perdón a todos, porque me habréis visto de andar, medio andar, para arriba y abajo, porque no puedo estar sentada por el dolor que tengo. Y seguramente llama un poco la atención. Y deciros que ojalá, yo tengo que agradecerle a Usi y a José Luis una cosa, que cuando entré en el año 2000 o antes, me dijeron, si lees estos libros, por ahí tienes que empezar, porque entonces cuando te vas a preparar, uno era el conocimiento de sí mismo y otra es la de esta que estamos ahora comentando, ¿no? Ya se me fue el nombre. Regeneración humana. Regeneración humana. Así que gracias a los dos, porque gracias a esos libros, que tengo que decir así de clarito, mi vida cambió de una manera radical. Si no, me hubiera subido para arriba con otros libros que igual ni entendía. Gracias a todos. Gracias, Tere. Gracias. Bueno, en nombre de la Federación Teosófica Interamericana, te despedimos, José Luis, confiando que tendrás la oportunidad de estar otra vez con nosotros. Y le agradecemos a todos los presentes. Pasen un lindo día, bello final de semana. Y los queremos a todos. Gracias, José Luis, por tu ponencia. Quiero mucho ese poema de Blavatsky. Para mí es como un tesoro, porque lo comparo, así como tú lo hiciste, lo comparo a veces hasta con la vida diaria. Recordé mucho al poeta Machado, que nos dice en su Caminante no hay camino, somos nosotros. Camino, se hace camino al andar. Exacto, y ese sendero que cada uno tiene, lo has expresado maravilloso. Las gracias y ojalá tenerte nuevamente con esa disposición y ese cariño que siempre tienes. Así es que gratitud a todos los presentes y a José Luis en nombre de la Federación Teosófica y todos sus miembros. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, José Luis.